2:21 y vamos a leerlo de manera alternada. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Todos. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Pueden tomar asiento. Y aquí encontramos 3 cosas interesantes. Encontramos 3 leyes o 3 órdenes o 3 mandamientos escondidos un poco. Uno de ellos, el primero de ellos, es cuando el ángel del Señor, dice acá, habla con María y les dice cómo se va a llamar el niño. Luego en el versículo 22 encontramos que ellos van al templo conforme a la ley de Moisés, llevan y presentan al Señor Jesús. Ahora es un bebé aún, pero es el Señor Jesús. Y luego ofrecen al Señor 2 tórtolas o 2 palominos conforme otra vez a la ley del Señor. Entonces todo lo que ellos están haciendo, lo están haciendo de acuerdo a como Dios lo ha estipulado y como Dios les ha dicho, hagan así. Y eso nos lleva entonces a la primera cosa que acabo de mencionar. La primera cosa es, le pusieron al Señor Jesús un nombre especial. Dice ahí versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Ahora, le pusieron conforme el ángel, cuando el ángel habla con María y habla con José, Dios les dice, ¿saben qué? Le van a poner Emanuel, le van a poner Jesús, que traducido es, pero Emanuel, Dios con nosotros, Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados, el Salvador, de tal manera que ellos siguen lo que Dios ya les había dicho. Pero eso ¿qué me ayuda? El saber que fueron obedientes a Dios. Bueno, cada uno de nosotros tenemos nuestra proceder, cómo nosotros hacemos y cómo hacen nuestros hijos. Importa mucho. Por ejemplo, allá en Hechos capítulo 11 en el versículo 26 dice la Biblia, en Hechos 11, 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. De tal manera que le ponen aquí Jesús, de acuerdo a Mateo 1:20 y Mateo 1:21, el ángel del Señor les dice, mira, dará a luz un hijo, le está diciendo a José, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús llevaba peso. El nombre de Jesús significaba algo. El nombre de Jesús quería decir algo. Le iban a poner Jesús no por un capricho de que así se llamaba un futbolista. Amén. Le iban a poner Jesús no por un capricho de que así se llamaba un artista. Hace unos días estaba hablando con alguien y le pregunté, ¿y por qué le puso así Emmitt? Ya dije quién, ¿verdad? Y dice, es que pastor, a mí me gusta el equipo de Minnesota y en ese tiempo estaba Emmitt no sé qué y por eso le puse Emmitt. Le voy a confesar, a mí me gusta Misión Imposible y a mi hijo David Ethan le puse Ethan, amén. Entonces,
el nombre significa algo, el nombre lleva peso, y el nombre de Jesucristo no era un capricho, quería decir lo que su nombre dice: el Salvador del mundo, el Cordero de Dios. Dios le dice a María y a José: así le van a poner, porque así será Él salvará a su pueblo de sus pecados. De tal manera que en Hechos 11:26 a los discípulos se les llama cristianos por primera vez. ¿Por qué? Porque eran un reflejo de Cristo, eran los seguidores de Cristo, eran los que, y no me gusta esta comparación, pero algunos dicen que el nombre cristiano es como un Cristo pequeño reflejando a nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí podemos entender es que cristianos tiene que ver con el nombre de Cristo, y si yo sigo a Cristo y a mí me llaman cristiano, debo de vivir como un cristiano. Amén. Y además, como papás que quizás le llegamos un día a poner, cuando no conocíamos a Cristo, le llegamos a poner a nuestros hijos María José o José María, ¿verdad? ¿Cuántos se llaman José? Aquí, pero por equivocación. ¿Tú, Carlos, también? ¿José Carlos? ¿Quién más? José. José Carlos, allá otro José Carlos, dos José Carlos, y luego José Juan o Juan José. Juan José. ¿Y Marías? ¿Cuántas Marías hay? María Eva, María Daniela, María Karina. ¿No? ¿Quién es María? María. ¿Quién más María? ¿Nada más una? ¿Y por qué les pusieron María? ¿Por qué les pusieron José? Normalmente dentro del catolicismo dice uno: bueno, pues yo quiero honrar a María, le voy a poner a mi hija María. Quiero honrar a José, le voy a poner a mi hijo José. Quiero honrar a un santito. Y por ejemplo mi tío Reyes, él nació el 6 de enero y es el día de los Reyes, y le pusieron Reyes. Así le pusieron. Pero si yo digo: yo soy cristiano y quiero que mis hijos, ahora no dice en la Biblia: y le pondrás a todos tus hijos un nombre bíblico cristiano, porque entonces si no lo haces así pierdes tu salvación. No dice eso la Biblia. Pero yo creo que como cristianos algo que nos puede definir es el decir: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, y yo voy a ponerle a mis hijos algún nombre bíblico que signifique algo especial. Y no solamente que signifique algo especial, pero que ellos, cuando vayan creciendo, reconozcan su nombre y hagan lo que su nombre dice. Por ejemplo, Jacob, allá en Génesis 27:36. Jacob, dice Esaú, Génesis 27:36, y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Entonces Jacob quiere decir suplantador, quiere decir aquel que se apodera de algo, que quita algo de alguien más, que engaña. Y eso significaba Jacob. El nombre de Abraham, Dios lo cambia a Abraham. Y antes, ¿verdad? Era simplemente padre de un linaje, y después Dios dice: va a ser Abraham, padre de una nación. Su nombre significaba algo que tenía que ver con el orgullo, y ahora significaba algo mucho más que tenía que ver con el poder de Dios. Y Mara, por ejemplo, ella dice: ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara, porque estoy amargada. Nuestro nombre lleva algo, lleva un peso. El nombre de Jesús es el Salvador. Y no solamente es cualquier nombre, porque dice la Biblia que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Amén. Vean lo que dice ahí en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2.
Dice ahí la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual también Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yo creo que si hay un nombre que no deberíamos de ponerle a nuestros hijos, es el nombre de Jesús. En Estados Unidos no hay a alguien que yo conozca personalmente que le llamen Jesús. En México sí, como mexicanos hay muchos que se llaman Jesús, María, José. Algunos hasta les han puesto Baltasar, Melchor, Gaspar y otros nombres por ahí importantes. Pero como cristianos yo creo que no deberíamos de ponerle a nuestros hijos Jesús. Imagínense Jesús Arturo. No sonaría bien, porque dice la Biblia que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. No deberíamos como cristianos poner a alguien el nombre de Jesús. Y como cristianos, mucho menos a alguien nombrar Jehová. Hay quienes se llaman Jehová. ¿Se han escuchado? Hay quienes les han puesto Jehová. Hay otros más locos que les ponen Lucifer. Y no estoy hablando al del perro de la esquina. Es gente se jacta del nombre del diablo y les ponen así. Pero nosotros como cristianos deberíamos nosotros nombrar a nuestros hijos con un nombre que honre a Dios. Y no solamente que honre a Dios, que ellos digan, mi nombre significa placentera, Noemí. Mi nombre que signifique algo, por ejemplo, exaltado sea el nombre de Dios, como Jafet. Que cada uno de nuestros hijos, que su nombre lleve algo, que signifique algo. Y eso era lo que María y José hicieron. Ellos dijeron, pero ¿cómo le vamos a llamar a Jesús? Ok, si es el Salvador. Ok, pues le vamos a llamar así, porque Dios nos ha dicho que no hay otro nombre como el de Jesús. Vean el siguiente versículo 10, Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Sabes qué? Cuando alguien confiesa que Jesús es el Señor, está reconociendo que Él es el Salvador. Está reconociendo que solo Cristo salva, porque Él es el Mesías, Él es el Señor, Él es Dios. De tal manera que María y José van y hacen lo que Dios les dice que hagan. Le ponen un nombre especial. Número 2, lo presentan a Dios de una manera especial. ¿Por qué especial? Porque era una manera bíblica. No era una manera como ellos querían hacerlo, sino era una manera bíblica. Vayan allá conmigo a Levítico capítulo 12. Levítico capítulo 12. Ellos, ya me estoy adelantando un poquito, pero vamos a ver 1 Samuel 1:28 primero. 1 Samuel 1:28. En en Lucas, donde estamos, Lucas 2 dice ahí, versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Para presentarlo al Señor. Ahora, ¿quién era el Señor? Era el Señor Jesús, pero lo estaban presentando a Dios. Estaban siguiendo y haciendo conforme a la ley de Moisés. 1 Samuel 1:28. Conocemos la historia de Ana y de Samuel. Y Ana está aquí reflexionando y está diciendo de Samuel: yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. El presentar a nuestros hijos a Dios es algo
importante que se debe de hacer aún antes de que ellos nazcan. Cuando Ana estaba orando por un niño, ella le dijo al Señor: Señor, yo lo voy a dedicar, si tú me lo das, yo lo voy a dedicar. Ella no dijo: bueno, si sale con los ojos verdes, lo dedico. Si sale como su mamá, yo lo dedico a ti, Señor. Si sale como su papá de feo, mejor no, Señor. Si sale como la familia de mi esposo, menos. No puso ahí alguna manera de ella hacerlo o no hacerlo. Simplemente dijo: yo necesito dedicar a mi hijo a Dios y va a ser tuyo todos los días que él viva. De tal manera que el presentar a nuestros hijos nuevamente era un rito que se hacía en el Antiguo Testamento. Ahora estamos bajo la gracia, sí. Pero como cristianos también no solamente podemos nombrar a nuestros hijos con un nombre bíblico, pero también podemos nosotros recordar que nuestros hijos son herencia de Jehová. Nuestros hijos no son nuestros, nosotros simplemente somos unos mayordomos. Y cuando dedicamos a nuestros hijos y los ofrecemos a Dios, estamos trayéndolos, diciéndole al Señor: Señor, aquí está este hijo o esta hija que tú me has dado, y queremos nosotros reconocer que como papás vamos a hacer lo que necesitamos hacer para que mi hijo venga a la iglesia todos los días en que viva, para que él lea tu palabra, para que él memorice tu palabra, para que él alabe tu nombre y cante a ti, Señor, para que él te conozca a una temprana edad, para que nosotros, papá y mamá, hagamos todo lo posible para disciplinarlo, para instruirlo, para enseñarlo dentro de tus caminos. Entonces, solamente el dedicar a nuestros hijos no es suficiente. Solamente el decir: ok, dedico a mis hijos y ahí están, y ya vine y ya cumplí y ya los dediqué, no es suficiente. ¿Por qué? Porque si lo tomo solamente como un rito, entonces digo: pues ya cumplí, ya lo traje, ya lo presentamos, ofrecí mis 2 palominos y ofrecí mis dos tórtolas, y hay algunas cosas más que se ofrecían, ahorita las vamos a leer, y entonces ya cumplí. Tenemos nosotros que hacer más, y ellos dedicaron a su hijo. ¿Y qué pasó después de dedicarlo? Yendo aquí a Lucas, ya lo leímos una vez y otra vez, pero vamos a ir Lucas 2:52. Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí tenía 12 años y no se quedó solamente allá a los días de nacido, sino sus papás se tomaron esa responsabilidad de decir: vamos a criar y a instruir a nuestro hijo en los caminos de Dios. No porque era solamente Jesús y decían: pues es Jesús, ¿para qué lo instruimos y para qué lo guiamos y para qué lo llevamos al templo? No, aún así, siendo el Hijo de Dios, ellos tenían que tomar esa gran responsabilidad de dedicar a su hijo y asegurarse que Jesús creciera en sabiduría, en gracia y en estatura para con Dios y para con los hombres. Y número 3, regresando a Lucas capítulo 2, Lucas 2:23, Lucas 2:24 dice: y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Entonces lo nombran, lo traen, lo presentan a Dios, y dice ahí: y ofrecen algo conforme a la ley del Señor. Qué interesante que ofrecen ellos algo a Dios, porque nos gusta tomar de Dios, nos gusta que Dios nos dé, pero
en mucho de la ley de Moisés, en la ley del Señor, era, ok, van a hacer esto y van a ofrecer esto, van a hacer esto y van a ofrecer esto, van a hacer esto y van a ofrecer esto. Levítico capítulo 12, ahora sí, Levítico capítulo 12, y vamos a leer versículo 3, Levítico 12, 3. Y al octavo día se circuncidará al niño, mas ella, o sea la mujer, permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. De tal manera que dice aquí, ok, esta va a ser la manera de, después de haber dado a luz, se va a circuncidar al niño, y después va a permanecer ella, ¿verdad? Otros 33 días, más esos 7 son los 40, pero si es niña serían 66, el doble de un niño. Un niño eran 33 días, y si era una niña eran 66 días. ¿Por qué? Porque los niños somos mejores que las niñas, amén. Y entonces dice ahí, va a traer todo esto y lo va a ofrecer, versículo 7, delante de Jehová el sacerdote, y hará expiación por ella y será limpia. Versículo 8, y si no tiene lo suficiente para un cordero, que fue el caso de el Señor Jesús, dice, si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces ¿qué? 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto. O sea, ya no era el cordero para holocausto, iba a ser una tórtola y luego un palomino para la expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. De tal manera que para con el Señor Jesús, ahí en Lucas 2, 24, encontramos, ¿verdad?, que dice un par de tórtolas o 2 palominos. Entendemos que no trajeron un cordero porque no tenían mucho dinero, y trajeron lo que sí podían traer, pero trajeron algo al Señor. Amén. Y nosotros también podemos traer algo al Señor. Podemos nosotros participar, y ellos participaron, número 3, participaron en esa ofrenda especial. Al haber traído a su hijo, a Jesús, al templo, tenían ellos que traer algo con ellos. Si ellos hubieran decidido y hubieran dicho, ay, mi esposa pues no está para ponerse de pie y ir hasta Jerusalén y ofrecer y dar ese cordero, no tenemos, y no tenemos para comprar una paloma, no tenemos aquí para comprar una tórtola, y mejor no vamos. Y a veces así pensamos, mejor, ¿para qué voy si tengo que servir? ¿Para qué voy si tengo que ayudar? ¿Para qué voy si tengo que ofrecer? ¿Para qué voy si tengo que dar? Ellos lo hicieron en agradecimiento a Dios, en agradecimiento, diciéndole al Señor, Señor, gracias porque nos has dado este bebé. Y vienen con esas 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto, para decir al Señor, esto es para ti, Señor, y otro para expiación, para perdonar sus pecados, diciendo, Señor, perdona nuestros pecados. De la misma manera podemos nosotros decirle al Señor, Señor, y cada vez que vengamos, Señor, gracias por darnos a Jesús. Eso es lo que ellos dijeron. Ellos dijeron, Señor, gracias por darnos a Jesús.
y no tenemos mucho, pero tenemos 2 tórtolas. Señor, gracias por darnos a Jesús. No tenemos mucho, pero tenemos 2 palominos. Si tenemos un cordero, amén, gloria a Dios, amén, podemos dar el cordero. Pero si tenemos un palomino nada más, no importa si doy o mucho o poco, lo importante es que le diga a Jesús, a Dios, gracias por darme a Jesús. Aquí está lo que yo puedo dar, poder participar en una ofrenda especial hacia Dios. Ay, pastor, pero eso nada más era una vez y ya, ¿verdad? Podríamos decir una vez y ya. Sí, pero eso era una vez y ya en respecto a eso, y tenían que regresar y tenían que ellos seguir ofreciendo y sacrificios y ofrendas que ellos llevaban al templo para ser ofrecidos, y el perdón de sus pecados y muchas otras cosas. Por lo menos nosotros podemos decirle, Señor, aquí está, voy al templo y te doy esto como agradecimiento. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó al ellos nombrar a Jesús como Dios quería, traer a Jesús como Dios quería y ofrecer estas ofrendas a Dios como Dios quería? ¿Qué sucedió? Vean conmigo versículo 25. Lucas 2:25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y se le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ¿quién? Al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo a Jesús para hacer por él conforme al rito de la ley, él, o sea Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Hubo un salvo. Cuando hacemos lo que Dios me dice que yo haga, lo nombraron Jesús, lo trajeron al templo, ofrecieron estas ofrendas a Dios. Había un hombre ahí que tomó a Jesús y dijo, mis ojos han visto tu salvación. ¿Queremos que otros sean salvos? Ok, pues hay que simplemente hacer esas cosas que Dios dice, mira, haz esto, haz esto, haz esto, y va a haber gente salva. Va a haber gente que va a decir, han visto mis ojos tu salvación. El resultado fue que este hombre Simeón fue salvo. Él vio al ungido, al Hijo de Dios. Amén. Ok, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque tenemos al ungido de Dios. Gracias porque nos has dado la salvación y la vida eterna. Gracias porque nuestros ojos han visto tu salvación. Y gracias por Jesús que nos lo has dado. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconocerlo nuevamente como nuestro Salvador y llevarlo, Señor, a aquellos que no tienen esa salvación. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta noche que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mí y aquí está mi mano. Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano. ¿Alguien así? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano. El piano va a empezar a tocar. Si Dios les ha hablado, tomen un momento, arrodíllense, vengan aquí al frente, ahí en su lugar, hablen con el Señor y tomen una decisión. Díganle al Señor, Señor, gracias por Jesús, gracias por la salvación. Habrá alguien que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca he aceptado a Cristo, yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna, salvación, pero en esta noche quiero aceptar a Cristo, en esta noche quiero pedirle a Él salvación. ¿Habrá alguien así? ¿Alguien así?
que dijera: pastor, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna, pero en esta noche quiero entregar mi vida a Cristo, quiero pedirle a Cristo salvación, quiero que Él me salve. Alguien así, alguien así. Muy bien, sigan orando. Vamos a tomar unos momentos para seguir orando.